En este video vamos a empezar a ver cómo describir los datos con la primera parte de estadística descriptiva que se va a enfocar en datos univariables. Entonces de nuevo tenemos el documento de Art Markdown del cuaderno. Vamos a cargar las librerías y en este caso estoy generando un tema para los gráficos que voy a personalizar. Entonces este tema se lo puedo aplicar a los gráficos y no tengo que redefinirlo cada vez. Entonces esta es una forma de personalizar la apariencia de esos gráficos. Entonces había mencionado un poco sobre el paquete per, que lo que hace es iterar sobre vectores, listas o data frames. En el caso de los data frames, lo que hace es iterar sobre las columnas. Entonces la función básica de per es map y hay variantes de esa función donde la estructura es el, el objeto sobre el cual va a iterar, la función que va a realizar sobre cada uno de esos componentes y los tres puntos son argumentos extra que se le puede pasar a la función, entonces van a ser dependientes de la función. Como mencioné, hay varias versiones porque map siempre va a regresar una lista. Map guión abajo y las versiones va a regresar un tipo de dato, un tipo de objeto específico. Entonces en el caso de map double lo que se va a regresar es un número con decimales. Entonces aquí estoy generando unos datos aleatorios simplemente para mostrar en el ejemplo y voy a iterar sobre las columnas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le paso el objeto a iterar que va a ser el data frame, le paso la función que va a ser la suma, entonces me va a dar la suma de cada columna. Entonces de esta forma puedo pasarle diferentes funciones. Si la función está predefinida, nada más tengo que pasarle el nombre. No es como aquella del keep que habíamos visto que uno le pasa la función como una fórmula y tiene que definirla un poco más con más argumentos. Entonces puedo calcular la media de cada columna, la desviación estándar de cada columna, etcétera. Cualquier función que esté ya definida o que yo defina, puedo aplicarla sobre cada uno de estos vectores, en este caso sobre cada una de las columnas. Para datos categóricos, entonces aquí por lo general lo que hacemos es contar con qué frecuencia aparece cada una de las clases o niveles en los factores sobre los cuales estoy realizando el análisis. Entonces una de las formas numéricas, gráficas de resumir esta información es con tabla de frecuencias. Vamos a ver dos funciones básicas, ftable del paquete básico de R y tabil del paquete janitor. Entonces voy a cargar los datos, voy a generar esas tablas, voy a guardar el cuaderno para que se me despliegue. Entonces tengo los datos y tabil funciona y el paquete janitor funciona desde ese punto de vista de datos ordenados donde siempre el primer argumento son los datos y después se definen los argumentos respectivos. Entonces en este caso le defino que los datos son estos que importé. Voy a hacer una tabla de una variable por otra, entonces voy a hacer el género contra fumado y este adorn title lo que hace es agregarle este nombre de la segunda variable encima. Entonces vemos que me hace un conteo de cuántos mujeres y hombres fuman o no. Eh, la función ftable funciona a base de fórmulas. Esto es algo que todavía no hemos visto con mucho detalle, pero que se utiliza mucho. Entonces lo que hace es
lo que está antes de la tilde del aproximado va a ser la columna o columnas. Puede ser más de una variable y lo que está después va a ser las filas. Entonces es como decirle, eh, hágame o sepáreme los que fuman, no fuman, de acuerdo al género y se encuentran en este set de datos. Entonces esto va a ser muy similar, por ejemplo, cuando veamos modelos lineales. Ustedes ven que me da la misma información, solo que lo explica ligeramente diferente. Y dependiendo de cómo vaya uno a postprocesar la información, una u otra puede resultar en una mejor manera inicial de resumir estos datos. Ahora, contabil, si le doy únicamente una variable, me hace el conteo respectivo y me dice cuál es el porcentaje de cada uno de esos niveles o clases. De manera similar a cuando tengo esta tabla de variable por variable, puedo adornarla, ¿verdad? De ahí el nombre, el prefijo, el sufijo de las funciones. Puedo adornarla con los porcentajes por columna. Entonces lo que me hace es que me unifica columnas, entonces toda la columna va a sumar a 1. Entonces en este caso lo que me está haciendo es qué porcentajes de mujeres y hombres no fuman y qué porcentaje de mujeres y hombres sí fuman. Entonces vemos que de las personas que sí fuman, el 60% son mujeres. Ahora yo lo puedo hacer al revés. Puedo decirle que me haga los porcentajes por fila. Entonces puedo ver que de las mujeres, el 87% no fuma. Entonces depende de la pregunta que quiera hacer. Así puedo especificar eh, cómo quiero eh, calcular esos respectivos porcentajes. Y bueno, por supuesto puedo formatearlos de acuerdo a cifras significativas para que nos salgan todos esos valores con tantos decimales, ¿verdad? Entonces aquí de nuevo lo hacemos por columna. Entonces cada columna suma 100% en este caso, ya no a 1 sino a 100%. Y entonces vemos como de los que no fuman, la mayoría son hombres y de los que sí fuman, la mayoría son mujeres. Entonces es la forma numérica de, de representar datos categóricos con tabulaciones cruzadas, tablas de contingencia que se le llaman, y habíamos visto un poco en la parte de graficación cómo se pueden representar estos datos categóricos o factores por medio de gráficos de barras. Y aquí entonces estoy agarrando los datos, graficando la variable de género, diciéndole que me haga un conteo. Le aplico el tema que había predefinido. Entonces ya vemos que no tiene el gris, no tiene inclusive las grillas, etcétera, etcétera. Todo eso se lo puedo personalizar. Y en este caso estoy rellenando cada una de esas columnas o barras por si fuma o no fuma. Entonces esta sería como la forma de ver esa tabla, ¿verdad? Que vemos aquí. Estoy primero condicionando por género. Entonces vemos que de las mujeres, una minoría fuma, pero en general fuman más que los hombres. Y si vemos la tabla condicionando por género, la minoría de mujeres fuman, pero de esas minorías, entonces más mujeres fuman que hombres. Y eso es lo que se ve en este gráfico. ¿Okay? Entonces es como la representación gráfica de esa tabla. Si lo quisiera hacer al revés, entonces separo primero por si fuma o no fuma y lo relleno por género. Entonces estaría viendo la otra representación de la otra tabla donde condiciono por fumado o no fumado en vez de por género. Ahora para datos continuos, de nuevo hago uso de las funciones del paquete per. Aquí lo hago uso porque
Si recordamos, si vemos aquí en la tabla, hay valores en algunas columnas que son NA, o sea que son valores que no se midieron o hubo un error o por alguna razón no existen. Entonces, las funciones básicas como la de la media van a fallar o no fallar, sino simplemente no van a calcular la media si existen valores NA, o sea, si hay valores que no existen, que no son válidos dentro de ese vector o columna. Entonces ven que para el caso del ozono y radiación solar me regresa NA, mientras que para todo el resto sí me regresa la media porque no hay valores NA. Entonces dentro de la función min hay un argumento que se llama na.rm. Por defecto está puesto en falso. Entonces si lo ponemos en verdadero, lo que le estoy diciendo es que remuévame los NA para calcular la media. Entonces si hago eso, ya ahora sí me da un valor de media para las columnas que aunque tienen valores NA, ahora sí les puedo calcular la media. Entonces aquí se los presento porque es una de esos, sería uno de esos argumentos que corresponde con los 3 puntos de las funciones map. Ahora bien, esta misma función podría definirla de otra manera, donde hago map double, voy a hacerlo un poco con air quality, le hago el pipe y le voy a aplicar. Ahora la otra forma de definirle una función es con lo que se llaman funciones de cierta forma anónimas. Entonces tráteme con una función, la media. Cuando le defino de esta forma tengo que decirle punto o punto X para decirle ok, calcúleme la media de este data frame por columna. Entonces ese punto X se está refiriendo a cada uno de los elementos, cada una de las columnas del data frame. Aquí, ahora sí le defino el na.rm, ven que me hace el autocompletado igual falso, igual verdadero, para que me remueva los, los na. Y si vemos el resultado, entonces ven que es exactamente el mismo resultado, solo que lo definí de otra manera. Entonces, si lo defino de esta manera, simplemente le doy el nombre de la función y posteriores argumentos, o se lo puedo definir como una función unificada, digámoslo así, por medio del tilde, pero ahí sí tengo que decirle en qué parte de la función voy a aplicar o voy a meter estos datos sobre los cuales estoy iterando. Ahora también puedo generar tablas de frecuencias para datos continuos, solo que voy a tener que separar esos datos en clases o no necesariamente separarlos, sino decirle, ok, quiero tantas separaciones o quiero las separaciones en estos puntos. ¿Verdad? Porque si son datos continuos, me puede contar, por ejemplo, si tengo enteros, 1, 2, 3, 4, 5, entonces cada uno me lo cuenta, o todos los que sean uno me los cuenta, pero si tengo un montón de números, 100 números, voy a tener 100 clases y eso no es práctico. Entonces, esta función frac del paquete de stools, si no me equivoco, me hace una tabla de frecuencias para datos eh, continuos y por defecto entonces me genera unos eh, cortes. Bueno, estos me los separo entonces de 55 a 60, entonces me cuenta cuántos hay, cuál es el porcentaje, cuál es el conteo acumulado y cuál es el porcentaje acumulado. Entonces para la siguiente clase, cuántos hay, qué porcentaje es único de esa clase, ya el conteo acumulado y el porcentaje acumulado y así sucesivamente. Yo puedo definirle, por ejemplo, que me haga tantos quiebres, pero entonces aquí él va a encontrar cuáles son esos quiebres que se distribuyen o que tienen el mismo ancho. Entonces puede que pase como en este caso que
llega y me lo separa en algún decimal raro, entonces no es la forma más apropiada de definirlo diciéndole el número de quiebres, sino más bien tal vez definiendo cuál, cuáles quiero yo que sean esos quiebres. Verá, antes me los hizo de 5 en 5 de manera automática, ahora le estoy diciendo que me lo haga cada 10 de 50 a 60, entonces ya me cuenta, me da el porcentaje respectivo y sigue así eh, hasta el final. Entonces ya de esta forma yo le defino más específicamente cuál quiero que sea esas clases sobre las cuales quiero que realice el conteo. Habíamos visto los gráficos de histograma para datos eh, numéricos continuos, ¿verdad? Habíamos visto que los bins es el número de clases, el bin width es el ancho de las clases, que es lo que estoy usando aquí, y el breaks, que es similar a este eh, argumento de la frecuencia que defino yo donde quiero que sean esos quiebres. Entonces en este caso simplemente le defino deme un histograma donde el ancho de cada clase sea de 10. Y si realizo el cambio respectivo por aquella variable donde eran los meses, lo paso ya a factor y le pongo los nombres más adecuadamente. Entonces genero la tabla, ¿verdad? Tengo cuál es el mes, cuántos hay por cada uno, ¿verdad? Los días de cada mes, el porcentaje. Lo paso a tabla, a factor y le hago lo mismo. Todo lo único que cambia realmente son las eh, etiquetas y puedo ahora eh, generar aquel gráfico. A ver, aquí es RQ de eh, caja y bigotes, gráfico de caja, donde defino que me dé una, un gráfico de caja por cada mes, donde me muestra la temperatura. Entonces será que el gráfico que habíamos visto, ¿verdad? Donde tengo para cada uno de los niveles de esa variable un gráfico diferente y puedo ver la distribución para cada uno de los meses y cómo se compara esa, cómo cambia a lo largo de los meses para la variable respectiva. Entonces, eh, de manera general, esos serían los, como puedo resumir en manera de tablas y gráficos, los datos categóricos y de factores y datos continuos. Entonces, como una forma gráfica y de tabla general, ahora vamos a ver cómo puedo ya obtener valores específicos que me caractericen eh, a los diferentes vectores o qué diferentes eh, parámetros o estadísticos puedo obtener para los vectores. Entonces aquí estoy generando un vector. Si llamo summary sobre ese vector, entonces me va a dar, como hemos visto en un data frame, un resumen numérico de mínimo, máximo, media, mediana y cuartiles. Hay funciones específicas para datos numéricos como la media, mediana, media geométrica, ¿verdad? Que son diferentes medidas de tendencia central que puedo calcularlas para compararlas y ver si varían mucho entre ellas. Entonces me da una idea de que la distribución no es simétrica. La moda, que son los valores más frecuentes. En este caso lo que hace es contarme cuántas veces aparece cada uno de estos, y en este caso dos aparecen eh, 3 veces, mientras que este lo que hace es como que le ajusta una curva de densidad y estima cuál es ese pico. Ahora en este caso lo que hice fue generar dos vectores extra, uno donde tengo un valor atípico, ¿verdad? Y otro donde tengo
un valor NA para que veamos cómo varía o cómo va a variar los argumentos de las diferentes funciones de acuerdo a esos valores. Entonces, en este caso, cómo varía el resumen, cómo varía la media. Entonces, si comparamos la media sin el, sin el outlier, sin el valor atípico extremo, y la mediana y media geométrica, entonces vemos que la media es casi 26, mediana 17, media geométrica 18. Si lo comparamos con el que no era atípico, o sea, está casi 10 puntos o 10 datos encima de la media, mientras que la mediana y media geométrica casi no se ven afectadas, ¿verdad? Entonces este es un caso donde tener un valor extremo va a afectar la media de una mayor forma a cómo afecta la mediana o media geométrica. Igual la moda eh, prácticamente no va a cambiar tampoco. Entonces cuando tengo valores extremos, lo que más se ve afectado es la media y las otras medias de tendencia central, mediana, media geométrica y moda casi no se ven afectadas. Ahora un vector donde tengo NA, mira, lo único que pasa aquí es que en el summary me va a contar cuántos NA hay y la diferencia entonces es que dependiendo de la función tengo que ver si, si ocupa alguna, algún argumento para decirle cómo tratar esos valores que no están. Entonces, en este caso, me toca agregarle el na.rm prácticamente a la mayoría de las funciones. Aquí se me olvidó agregarse la de la moda. Voy a correr todo esto otra vez, lo voy a salvar. El de la moda con NA, entonces ya me lo calculaba. Entonces antes no me aparecía aquí porque tenía valores NA y no le dije remuévamelos, ahora remuévalos y me hace el conteo. Entonces hay que tener en cuenta que cómo pueden ver afectadas esas diferentes medidas y cómo hay que tratar los vectores en caso de que haya valores que no, NA que no se tengan, que no hayan registrado por algún u otro motivo. En las medidas de dispersión, ¿verdad? Me va a decir qué tan concentrados o no están los datos, digámoslo así, ¿verdad? Qué tan juntos están o qué tan separados están. Entonces, en general, el summary no me va a dar ninguna medida de dispersión, son todas de posición. Hemos visto que las medidas de dispersión pueden ser el rango, entonces la función range, que lo que me va a contar es el mínimo y máximo. Para eso, tener mínimo y máximo como vector en valores me da una idea de cuál es esa escala de mis datos, pero también puedo tener el rango como esa diferencia. Entonces aquí el rango en un único valor de diferencia es 14, pero ese 14 puede ser, en este caso, como de 24 días, como puede ser de 914 a 900. Entonces es muy diferente tener simplemente esa diferencia a tener el rango en términos de los valores específicos de mi vector. Puedo tener la varianza de mis datos y la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. La ventaja de la desviación estándar es que está en las mismas unidades que mis datos, mientras que la varianza son unidades al cuadrado, entonces es más difícil, es menos intuitiva de entender, de explicar. Habíamos visto el coeficiente de variación, cómo variaba ese vector, qué tan disperso estaba dentro de sí, y entonces valores más bajos, lo que me dicen es que no hay tanta dispersión en ese vector, en esos valores, así tuviera valores más altos. Entonces esto lo que hace una relación de la desviación con respecto a la media. Entonces si tengo una desviación menor a la media,
Entonces voy a tener valores inferiores a 1, pero puedo tener en algunos casos dispersiones mucho más grandes que mi media, entonces voy a tener valores superiores a 1. El rango intercuartil, que sería esa diferencia entre el eh, primer cuartil y tercer cuartil, entonces entre 15 y 18 la diferencia es 3, entonces ese es mi rango intercuartil. Y el último es la desviación absoluta de la mediana, o median absolute deviation, que es una forma más robusta de cuantificar esa dispersión que usando simplemente la desviación estándar. Mira, en este caso se puede ver más o menos afectada que en caso de que tenga datos extremos. Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo la desviación estándar se va a ver afectada cuando tengo el vector de outlier, que tenía un dato atípico. Si lo comparamos con la desviación, ya que pasa de 3.8 a 42, era mi vector era el que no tenía el dato atípico, el outlier es el vector que tiene ese dato atípico, y vemos que la desviación estándar se ve muy afectada, mientras que la desviación absoluta de la mediana casi no se ve afectada, ¿verdad? Entonces hay que tener conciencia, idea de si tengo esos valores atípicos, porque puede afectar mucho estas estadísticas de resumen que haga sobre mis datos. Vamos a agregarlo acá para que quede registrado. Entonces la desviación estándar del outlier y el MAD del outlier. Con otra vez, guardo y vemos como la desviación absoluta de la mediana casi no cambia y la desviación estándar sí. Asimetría y kurtosis, lo que me va a decir es verdad que tan asimétricos o no están los datos y qué tan empinados o no están. Asimetrías positivas me dicen ¿verdad? Que son asimétricos positivos, o sea que están más apilados hacia la izquierda, mientras que asimetrías negativas me dicen que están más apilados a la derecha, ¿verdad? Entonces cuando tengo asimetrías prácticamente por debajo de 1, no las considero fuertes, ¿verdad? Y bueno, en este caso menos, que tengo 0.0, o sea, casi no hay asimetría en mis datos. La kurtosis, ¿verdad? Me dice que tan empinados están los datos, mientras más positivo, más empinados, más esbeltos, mientras más bajo o negativo, más dispersión, más grande tienen los datos. Y por último, hay varias funciones que me calculan varias estadísticas a la vez o un resumen más general, más completo. Uno de los más usados que mucha gente le gusta es del paquete Skimmer, la función Skim. Entonces, eh, esto bueno, va a depender de lo que yo le estoy pasando. Si le paso un vector, me da únicamente los datos del vector. Si le paso un data frame, entonces me hace una descripción para cada una de las columnas de acuerdo al tipo de columna, al tipo de dato. Entonces aquí el tipo de variable numérico, entonces me va a listar todos los numéricos, en este caso solo un vector. Me hace un histograma y me cuenta cuántos valores NA hay, cuántos completos, el total, cuál es la media, desviación estándar, valor mínimo, el percentil 0, el percentil 25, que sería el primer cuartil, el percentil 50, que sería la mediana, y el valor máximo. ¿Okay? Entonces me da bastante, y se ve que en este caso sí me incluye la
de versión estándar. Entonces del paquete Cycle, la función describe me da, bueno, de nuevo va a depender de cuál es el objeto. Me hace un conteo, la media versión estándar, también me da la mediana, me da una media recortada. Aquí me da la desviación absoluta de la mediana, mínimo, máximo, el rango, asimetría, kurtosis y el error estándar. Bueno, que eso todavía no lo hemos visto, pero me da un poco más de información, incluyendo eh, más acerca de la dispersión de los datos y de la forma. Pero aquí en este caso no me da todos los percentiles típicos. La función desc del paquete DeskTools me da bastante información, de nuevo va a depender del objeto. Me cuenta cuántos hay en cada una de esas variables, si hay NA o no, cuántos valores únicos hay, la media, el intervalo de confianza sobre la media, el percentil, 5, 10, 25 mediana, el rango, desviación estándar, coeficiente de variación, desviación absoluta de la mediana, rango intercuartil, asimetría y kurtosis. Pero entonces vean que este me da todavía poco inclusive más porque me da el coeficiente de variación y me da también los percentiles. A su vez realiza una tabla de frecuencias sobre los datos y me hace una graficación tipo conteo, un gráfico de barras y un gráfico acumulativo de los valores. Entonces, estas son diferentes funciones que me dan un resumen general sin yo tener que pedirle cada uno de esos valores por separado. Entonces puede ser una visión más integral, completa, ¿verdad? Dependiendo de la función que use y dependiendo de qué es lo que ando buscando en mis datos. Entonces con esto terminamos la parte de cómo describir, obtener estadísticas para datos univariables de tipo numérico y de tipo categórico factor.